con el que arrancan esta semana? Hola, buenas noches, gracias por el espacio, Noelí. Pues mira, la situación sigue siendo grave. Continúan desplazándose ejidatarios de anexos del ejido Tila, donde no ha llegado la fuerza pública. Solo están en la antigua cabecera, que es el poblado de Tila. Las fuerzas de seguridad continúan, incluso ahora me reportan que en Unión Juárez detonaciones de arma de fuego, amenazas a todos los que consideran enemigos del comisariado ejidal legal. Ahora es importante precisar que hay una autoridad de ejidatarios legal que ha denunciado junto con nosotros, que ha alertado durante años, durante meses, de lo que se está viviendo en Tila. También se denunció en noviembre del 2023 los hechos, y que no es cierto que hay una autoridad ejidal. ¿Por qué lo digo? Reconocida legalmente. Hay un grupo de ejidatarios que se ha constituido como otra autoridad alterna que no comparte la violencia de estos narcosicarios, y lo digo porque el gobernador el día de hoy anunció que en la iglesia de San Mateo se reunieron con el grupo autónomo, es decir, con los sicarios, que para buscar según ellos, solución. Lo reconocen como autoridad de facto, y eso es muy grave, y con apoyo de organismos de derechos humanos cómplices, lo tengo que decir, de la Red Todos los Derechos para Todos y el Centro de Derechos Humanos para Bartolomé de las Casas, y que se pinta un escenario de que el gobierno reconocerá a estos sicarios y que preparan, según ellos, un retorno para los próximos días, que es una irresponsabilidad enorme después de escuchar todos estos testimonios y el horror que ha vivido la población en Tila. Un acuerdo al margen de la ley, porque hay delitos que se cometieron, gente violada, por lo que nos comentaste, gente que fue víctima de violencia por la plática que teníamos desde el viernes pasado. Así es, muy grave, porque incluso la Fiscalía nada más reconoce 2 muertes, cuando hay reportes de mucho más muertos, incluso un militar que fue público en medios, cuando incursionan, que se enfrentan a este grupo de autónomos. Muy grave que el gobierno negocie, muy grave que el presidente diga que es una confrontación entre pobladores cuando hay elementos para presumir que se trata de grupos de la delincuencia organizada operando, que el gobierno, por supuesto, que tiene responsabilidad, que los pobladores incluso han señalado la responsabilidad del gobierno, y que por supuesto que lo que cambió es la forma de operar del gobierno, ¿no? Ya el gobierno no reprime directamente, sino lo hace a través de cárteles de la delincuencia organizada con los que tiene, me imagino, algún acuerdo, y que con tal de garantizar la gobernabilidad en su lógica, pues están usando al ejército y a grupos delincuenciales para asolar el terror y tener un control territorial en el estado de Chiapas. Claro. ¿Qué llamado es el que le hacen a las autoridades cuando también hubo un desplazamiento de fuerzas de seguridad? Pero como bien dices, ¿no? Si hay un acuerdo con criminales, pues ¿qué caso tiene? En realidad, ¿quién gobierna Chiapas? Así es, ¿no? Y uno se pregunta, ¿no?, como defensor de derechos humanos, ¿a quién apelamos, no? Cuando el gobierno abiertamente señala que se sentó con ellos, ¿no? El gobernador lo dice, el presidente Andrés Manuel López Obrador sale a minimizar la situación y decir que la atendieron, que las fuerzas se desplegaron armadas, y lo que no dice es que lo hicieron 4 días tarde, después de un horror, y lo hicieron porque fue un escándalo y porque hubo, ¿no?, escenas de terror y de estas atrocidades que no se pueden ocultar, ¿no? O sea, y la pregunta que nos hacemos es ¿qué nos queda a nosotros? Porque también estamos en riesgo, porque el mensaje entonces es que nosotros como defensores, los pocos que hemos denunciado y los ejidatarios que se han atrevido a levantar la voz, pues estamos en riesgo, ¿no? Y que estamos totalmente abandonados, y que con suerte podemos acudir a instancias internacionales de derechos humanos. Claro, y hoy el gobierno federal decía que la violencia que se vive, bien lo mencionabas, es pues de propios pobladores, perdón. Así es, ¿no? Efectivamente hay un conflicto viejo que es muy complejo de poder resumir ahora, una disputa agraria que ejidatarios, ¿no?, en un amparo 2008 ganan y que logran recuperar el territorio, y que se declara ilegal el fondo legal que emitió el Ayuntamiento de Tila y el Congreso del Estado en los 60, ¿no? Pero eso ya está rebasado. Nos parece que a partir de 2018 estamos hablando de disputa de plaza por grupos del crimen organizado, y el arsenal que usan, el tipo de armas, bombas molotov, el reclutamiento forzoso, el cobro de derechos de piso, como lo están expresando los testimonios de la gente que empieza a hablar desplazada, pues demuestran que el gobierno miente, ¿no? Tristemente, un gobierno que decía que era diferente, que al final pues está actuando como en Acteal, ¿no?
queda el mismo guión, el mismo discurso, si recordarán. Problemas entre grupos indígenas, el gobierno no tiene nada que ver, ¿no? El gobierno intenta actuar y proteger a la población una vez que se consumó la masacre de Acteal. Es Luis Abarca González. No quiero dejar de pasar la oportunidad de preguntarte la situación en Concordia. Hablan de un tema electoral, sin embargo, vemos pobladores con casas quemadas, ¿no? Pues es la misma historia, ¿no? Estamos hablando de que es la realidad que ha pasado en muchas partes del país. En esta elección hubo narcocandidatos, ¿no? La delincuencia organizada también financió a candidatos y las disputas entre distintos grupos criminales, pues la violencia también se traslada y se agudiza en un entorno electoral, ¿no? Claro. Es Luis Abarca González, integrante del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa. Gracias por estar con nosotros. Muy buena noche. Buenas noches, gracias.